¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, hermanos, hermanas que nos ven a través de este privilegiado medio de comunicación, donde la palabra del Señor se predica y la oración se lleva hasta la presencia del Señor. Damos gracias por permitirnos estar en esta sección de Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy el pastor Miguel Ángel González. Soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de México en Ciudad Juárez y bueno, hoy me acompaña el pastor Amado Vélez y el pastor Samuel González de la Iglesia Presbiteriana, del Presbiterio Paso del Norte, con sede aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el impacto de la plantación de iglesias. Vamos a platicar un poco con ellos, quienes están trabajando, el pastor Samuel en el área de educación del seminario, el pastor Amado directamente en lo que es la plantación de iglesias en el suroriente de la ciudad. Pastor Amado, bienvenido. Gracias, pastor Miguel. Estamos aquí para servirle y para contestar lo que podamos contestar. Claro que sí, gracias. Pastor Samuel, bienvenido. Hola, buenos días, es un gusto estar aquí. Muy bien, vamos a comenzar con esta charla de amigos, porque somos amigos, él y yo nos conocemos de toda la vida prácticamente. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer al pastor Amado hace unos 25 años aproximadamente, y ha sido definitivamente una relación fraterna, cristiana, de mucha bendición. Pero hoy lo veremos desde el aspecto profesional. ¿Qué es la plantación de iglesias, profesor Amado, pastor Amado? ¿Qué es la plantación de iglesias? Nosotros llamamos plantación de iglesias a empezar una iglesia desde cero, ¿sí? Desde que no hay nada, desde que llega uno y consigue un local, una casa o en la misma casa de uno y empieza uno a compartir el evangelio con las personas. Y de ahí ya empezamos a decir que vamos a plantar una iglesia. No es fácil, lleva mucho tiempo, pero eso es lo que normalmente llamamos plantación de iglesias. Empezar una iglesia desde cero. ¿Sí? Eso es lo que... Eso es correcto. De manera breve y concisa, la plantación de iglesias es plantar una iglesia desde cero. Quienes han hecho esto, me imagino algunos pastores, algunos obreros que ha enviado la iglesia, saben que no es sencillo. Plantar una iglesia desde cero es picar piedra prácticamente, como se dice en el argot social, ¿verdad? Sin embargo, es algo que el Señor nos mandó a hacer, el hecho de ir y hacer discípulos a todas las naciones, aunque nosotros pues básicamente lo hacemos a nivel local. La plantación de iglesias es la misionología a nivel global. Sin embargo, tenemos mucho trabajo que hacer en nuestras ciudades, la ciudad de Ciudad Juárez y la ciudad del Paso, que son ciudades hermanas. ¿Cómo impacta, Pastor Samuel, la plantación de iglesias? Yo sé que usted ha estado, pero no de manera directa, sin embargo, ha tenido la vivencia de lo que es la plantación de iglesia. ¿Cómo impacta la vida familiar? Es realmente complicado en el sentido de que, hablando del aspecto familiar, a nosotros nos ha tocado estar en diferentes ciudades, diferentes estados. Es empezar a veces desde cero otra vez. Y hay un impacto familiar fuerte. De todos modos, también es el sentido de que el plantador necesita a su familia para la ayuda, para todo lo que se complementa en esa parte, porque es parte de su equipo. Pero sí llega a haber un impacto a veces, principalmente cuando la familia está establecida en un lugar. A veces cambiar todo otra vez, todo el esquema, irse a otro lugar de donde no conoces, donde nunca has estado, pues sí llega a impactar a la familia. Es asumir retos, es asumir algunas complicaciones porque no estás acostumbrado al lugar donde vas, pero es parte de la experiencia de plantar iglesias. Es algo que no podemos quitar. Sí es complicado, pero también entendemos que es algo que es necesario que se realice. Es correcto. Eso es hablando cuando se trata de hacer alguna plantación fuera del contexto en el que estamos. Hay que adquirir
conocimiento transcultural, ir y vivir allá, hacerse precisamente como parte de esas poblaciones que se requiere impactar. Pero, pues, pastor, en su experiencia pastoral, creo que ahora como plantador tiene la fortuna de tener aproximadamente unos 7 años de haber iniciado la iglesia. Platíquenos qué dificultades presentó usted, pero qué satisfacciones ha tenido. Bueno, para empezar, tengo de pastor apenas 3 años, 2 años y medio tengo como pastor oficial. Pero de plantador desde que llegué a la iglesia presbiteriana en el 2000. En 1999 llegué a la iglesia presbiteriana, siempre estuve en plantaciones. O sea, yo no llegué a una iglesia grande donde ya estuviera todo establecido, sino cuando yo llegué era una plantación pequeña donde estaban en una cochera, rentaban ahí, les prestaban, y de ahí fue que pues me fui involucrando en la iglesia. Después de esa misión se llamaba Tierra Prometida, de ahí nació Promesa de Vida, que ya es una iglesia ahorita grande. En el 2010 Promesa de Vida empezó con el plan de plantación, continuar plantación, y me mandaron a mí junto con otros pastores, ahora pastores, en aquel entonces éramos miembros de la iglesia, ahora ya son pastores, nos mandaron a plantar a lo que conocemos ahora como Torre Fuerte. Y ahorita yo estoy encargado desde el 2019 de la Iglesia Cristiana del Sur. ¿Sí? Ya estamos a finales de la plantación, estamos ya para ser iglesia organizada. Ya tenemos los requisitos. En la iglesia presbiteriana se maneja misión, congregación e iglesia. Correcto. Entonces ya estamos en la tercera etapa de ser una iglesia organizada. Sí es difícil, y no creo que tan difícil como para mi hermano Samuel, porque nosotros no nos hemos movido de Juárez. Ok. Mi hermano Samuel lo está viendo desde el punto de vista como hijo de plantador que anda para arriba y para abajo en diferentes ciudades. Nosotros la ventaja que hemos tenido, la ventaja que tuvimos es de que conocemos el contexto y vivimos aquí en Juárez. Entonces, lo que nos ha ayudado mucho a un servidor en especial es conocer la idiosincrasia de la ciudad, ¿sí? La forma de vida, porque yo duré más de 30 años trabajando en la maquila. Entonces conozco lo que es la ciudad, tengo cerca de 40 años en Ciudad Juárez, de mis 55 tengo casi 40 años viviendo en Juárez, entonces conozco bien lo que es la ciudad, ¿sí? Entonces eso me ha ayudado a poder de alguna forma trabajar en Ciudad Juárez. Yo doy gracias a Dios porque no me he movido de Ciudad Juárez, me ha tenido en plantaciones, pero no me he movido de ahí. No es fácil, empezar una plantación, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Claro. Porque nosotros conocemos los contextos, vivimos ahí y para nosotros ha sido un poquito más fácil. Ahora, que se ha tenido que trabajar desde cero, eso es lo que le digo. Dice que, ¿cómo dijo? De picar piedra. Le decía yo al pastor, ahora pastor Fernando Ara, cuando empezamos Torre Fuerte, estábamos escarbando para hacer los cimientos de la iglesia. Y le decía yo, oye, esto no me lo enseñaron en el seminario. En el seminario no te enseñan a escarbar y a hacer zanjas y amarrar varillas y eso. Literalmente, a veces hay que escarbar para poder plantar una iglesia, ¿sí? Y es literal, desde agarrar la pala hasta salir a llevar el evangelio, prepararlos, hacer grupos de oración, etcétera, etcétera. Claro. Eso es parte de la plantación. Claro. ¿Qué ventajas tiene la plantación de iglesias? Bueno, hago una pausa para mencionar que los métodos de evangelización en la década de los 70s, 80s, 90s, me tocó fuerte en la década de los 90s, cuando se hacían pues aquellas evangelizaciones masivas en los estadios o en algunas iglesias grandes. Obviamente con el paso del tiempo ha habido modificaciones en la sociedad y también pues en la forma de evangelizar. También nos tocó ir y tocar puertas casa por casa, lo cual pues ahora por las condiciones sociales de las ciudades casi es imposible ir y hacer eso. ¿Cómo es que la plantación de iglesias nos acerca a la gente? ¿Cómo podemos ver eso y evaluarlo?
Precisamente eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Gracias a Dios que hubo en aquellos años esos movimientos, no me tocó a mí vivirlos porque yo estaba en otro lado. Yo conocí a Cristo en el 2000, en 1999 conocí a Cristo y fue cuando empecé a llegar a la iglesia presbiteriana. Entonces esos movimientos yo los veí por televisión o cosas así que quedan de recuerdo. Pero eso ayudó mucho porque hay mucha gente que conoció a Cristo a través de esos movimientos. Ahora, esas personas, ahora que de alguna forma tienen cierta edad, nos ayudan a compartir el Evangelio con nuevas personas, con las nuevas generaciones. Claro. Las nuevas generaciones, estoy hablando de cuando vino la pandemia, se cerró todo, no había cómo acercarse. Exacto. Pero seguíamos yendo o seguíamos de alguna forma teniendo relación con el vecino, con los amigos o los familiares. Entonces, esa es la forma que ahora estamos usando para plantación de iglesias, ¿sí? La forma de relacionar personal, entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre el vecino, la persona cuando vas al mandado, que vas a comprar al supermercado y conoces a alguien y le presentas el evangelio. O sea, es más relacional, más personal. Claro. Igualmente, de casa en casa, a veces nos toca de vez en cuando salir a tocar de casa en casa, pero ahorita muchos fraccionamientos se cerraron, están cerrados, están limitados, es más difícil de entrar, pero aún así el Señor va abriendo las puertas. Claro. Te permite conocer a un vecino y ese vecino te abre la puerta y ya ahí empiezas tú a llevar el evangelio. Claro. Tenemos dos modalidades de predicar el evangelio ahora de manera simultánea. Algunas iglesias han optado por hacer las denominadas mega iglesias, que a mí me parece un proyecto bastante exitoso dentro del contexto en el que vivimos, pero también tenemos la otra parte que es en la que estamos enfocados nosotros como organización, en el proyecto de visión que tenemos como presbiterio, de llevar el evangelio hasta las áreas donde no alcanzan esas mega iglesias, precisamente por la infraestructura que tenemos dentro de la ciudad, que es complicado, la deficiencia de transporte, bueno, agréguele usted lo que quiera ahí, sin embargo, es muy complicado poder poner al alcance el evangelio por parte de algunas organizaciones. La visión del presbiterio que abrazamos nosotros, un presbiterio recién naciente en Ciudad Juárez, una organización de la Iglesia Cristiana Presbiteriana, es precisamente en el hecho, en el sentido de que las personas en algunas zonas donde está complicado tengan al alcance poder visitar la iglesia, poder tener el acompañamiento pastoral, poder pues tener ese tiempo de servicio, de culto, de oración, para que de alguna manera no estén pensando qué tan lejos está, estamos a 28, a 30 kilómetros, qué complicado es el domingo, sobre todo que no hay transportes. La plantación de iglesias ha tenido ese impacto, lo hemos visto, agradecemos a Dios por estos pastores que han iniciado desde cero en algunos lugares, y bueno, creemos que es una de las maneras eficientes hasta ahorita de poder predicar el evangelio a las personas. La palabra del Señor nos impacta a nosotros de manera muy personal, muy particular. El evangelio, una vez sembrado en nuestro corazón, ya hablamos, hemos hablado de esto, que pues ahí se cultiva la palabra del Señor en nosotros para poder sembrarlo en otras personas. Sin embargo, dentro de la visión que tenemos como iglesia, en el extendimiento del evangelio, ¿cómo impacta en dos áreas? ¿Cómo impacta la predicación de la palabra en la plantación de iglesias? La predicación de la palabra inmediata, en nuestra familia ya lo vimos, pero en la iglesia y en la sociedad. ¿Cómo impacta en la iglesia, Pastor Amado? La predicación es fundamental en la iglesia, ¿verdad? En cualquier tipo de iglesia, ya sea plantación, sea mega iglesia, sea iglesia pequeña. Si no hay predicación de la palabra, no hay crecimiento. ¿Sí? Eso es lo esencial. O sea, lo esencial es la predicación de la palabra y la comprensión, ¿verdad? Enseñar a la gente a estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo fundamental en la iglesia. Si no deja de ser iglesia, si no hay enseñanza bíblica, si no hay predicación de la palabra, pues ya no es iglesia.
Claro, Ya nos volveríamos un club social, ¿sí? claro, Donde te la pasas bien, a gusto y todo. Ahora, impacta en qué aspecto, en la transformación de las personas, en que la persona va cambiando, va transformando su forma de ser. Cuando dice la Biblia que es un nuevo nacimiento, no es como decía Nicodemo, ¿verdad? Que tendría que nacer de nuevo de la madre. No, es un cambio en nuestra forma de ser. Es como volver a nacer, como ir quitando todo lo que no nos sirve para ver una nueva forma de vida, que es a través de Cristo. ¿Sí? claro, Eso es como va a impactar a cada una de las personas, ya sea en una pequeña iglesia o en una mega iglesia. Lo importante es llevar la palabra de Dios. claro, ¿Sí? Ahora, como bien decías, entre más te acerques a la gente, más la gente se siente recibida. Uno de los problemas que vemos es cuando hay iglesias muy separadas, no hay esa no hay ese apoyo. Entonces lo que tratamos de hacer es que haya iglesias que estemos más unidas unas con otras correcto. para poder llevar más rápido el evangelio y para que haya gente afín con con la otra persona. O sea, cristianos conociendo más cristianos y propagando el evangelio más rápido. Claro, Eso es lo que nosotros queremos en este presbiterio. perfecto, perfecto, gracias. Ya vimos el impacto familiar que nuestro hermano pastor Samuel nos ha informado, cómo nos impacta como familia, cómo impacta a la iglesia, pero cómo el evangelio impacta positivamente a la sociedad. Sí, realmente por mucho tiempo se ha catalogado a Ciudad Juárez como una de las ciudades más violentas. Correcto. Que algo no es que lo celebremos, ¿verdad? No es que queramos que sea así. Pero realmente, principalmente Ciudad Juárez necesita de Dios y es necesario que se comparta el Evangelio. Muchas veces pensamos que no hay, como que no estuviéramos avanzando, pero la realidad es que es todo lo contrario. Justamente cuando se había desatado la violencia hace años atrás, que fue un momento de realmente miedo, temor que había en la gente, se vio reflejado y muchas personas decían, tal vez las iglesias se van a acabar, ya no va a haber iglesias, ya no va a haber cristianos que estén aquí. Pero curiosamente el efecto fue todo lo contrario, tal y como pasó en la iglesia primitiva, que fue realmente la persecución lo que ayudó a que la iglesia estuviera expandiéndose. También hubo un crecimiento espiritual en Ciudad Juárez. Sí es verdad que son tiempos violentos, que son tiempos que podemos decir oscuros, pero el impacto del Evangelio es justamente transformar las vidas de aquellos que están haciendo lo que es incorrecto. Uh-huh. Pensar en que el Evangelio no tiene efecto, pues sería quitarnos a nosotros mismos el cristianismo. Claro. Ya que, como lo hemos estado hablando, ¿no? La ciudad necesita de Dios y el impacto es que es de manera impactante, es fuerte, porque la iglesia no siempre evangeliza, pero es algo que tiene que ser fundamental, debe de ser parte de su ADN estar evangelizando a las personas. Y principalmente Ciudad Juárez necesita el evangelismo, Claro. necesita que se predique de Dios, porque como lo hemos visto, el impacto es que la gente cambia su manera de pensar, su forma de hacer las cosas, y es un impacto que ha estado progresando, aunque a veces las noticias no lo dicen así, parecen más malas noticias, pero el impacto es necesario dentro de la que es la ciudad. Claro, es correcto. Hay una situación que pues está generalizada, sobre todo en nuestro país, México, y bueno, gran parte de los Estados Unidos también. Hablamos de algo que está globalizado. El Señor Jesucristo nos dijo que la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. La primera parte de esta oración que está complementada ahí, pues ya no nos sorprende precisamente porque lo vamos viendo de manera paulatina y nos vamos acostumbrando a ello, nos acostumbramos a las malas noticias, nos acostumbramos a ser parte de la violencia sin que nosotros querramos serlo porque estamos viviendo en una ciudad que es violenta.
Pero lo que sí nos puede a nosotros asombrar mucho es la segunda parte, de donde dice el amor de muchos se enfriará. No se refiere a las personas comunes, se refiere precisamente a la iglesia, que podamos permanecer nosotros pues sin hacer nada, estáticos. Aquí nosotros debemos estar al pendiente de lo que está aconteciendo en nuestra ciudad. Debemos ser parte de la oración por nuestras autoridades locales, estatales, federales, por todos aquellos que componen la gran infraestructura de la sociedad. Tuve la oportunidad de hablar con una persona para predicarle el Evangelio y esta persona me decía, a ver, usted es pastor y dígame, ¿su predicación ha cambiado a la ciudad? Es una ciudad que estamos conscientes de que casi se acerca a los 2 millones de habitantes, andamos por ahí de 1.800.000 personas y conforme ha avanzado el tiempo vemos que las estadísticas no nos benefician, estamos viendo dividendos malos, ha habido la multiplicación de la violencia, bueno, como mencioné, ya el Señor Jesucristo ya lo había dicho, en aquellos tiempos la maldad se multiplicará. Pero yo apelo a la responsabilidad que tenemos nosotros como pastores, como cristianos, como líderes de la iglesia. ¿Será que nos conformamos a este siglo y nuestro amor por el Evangelio se enfría? Bueno, déjeme decirle que precisamente lo que estamos haciendo nosotros necesitamos de su oración para llevar a cabo esta tarea de evangelización en este tipo de ciudades. Nuestra ciudad Juárez es una ciudad sacudida por la violencia, pero también tiene el privilegio de poder predicarse el Evangelio con mucho ahínco, con mucho amor. A esta persona le concluí preguntando, bueno, ¿cómo es que consideras tú que la ciudad continúa violenta y crees tú que el cristianismo le ha impactado de manera positiva? Me dice, no, o sea, al contrario, sigue proliferando la maldad. Y le digo, en ese 1.800.000 personas que existen en la ciudad, ¿te imaginas tú que no hubiera cristianos? Pues dice, yo no vería ninguna diferencia. Le digo, te lo voy a ilustrar con asuntos viales. Imagínate que hay 800.000 vehículos en la ciudad y las calles están como están. Simple y sencillamente, tú eres uno de los guiadores de esos 800.000 vehículos. Imagínatela sin semáforos. Dice, ya me la puso difícil. Imagínatela sin altos, sin señalética vial. No, pues sería un caos tremendo, habría choques por todos lados, volcaduras, porque no habría quien respetara. Le digo, precisamente la iglesia cumple una función de el avivamiento espiritual de las personas, los cual nos lleva a ser reflejos de la representación moral que Dios nos ha encomendado en la tierra. La gente se va a detener muchas veces cuando nos ve a nosotros como cristianos y nos va a ver como un alto, nos va a ver como un semáforo, porque tenemos la representatividad que Cristo nos ha delegado a nosotros aquí en la tierra. Entonces, el Evangelio tiene relevancia, por supuesto. Si no, sería un caos completamente. Concluyo con él en la pregunta, le digo, ¿quieres ser parte de los que estamos haciendo el bien? ¿Intentamos hacer el bien, de mejorar nuestra sociedad? ¿O quieres contribuir del otro lado? Solamente hay dos lugares a los que no podemos permanecer en un punto neutro. Por eso es que la iglesia, amados hermanos, amado creyente que está usted de aquel lado, la iglesia tiene una misión. El Señor Jesús nos dijo en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 18 en lo adelante, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí viene la parte educativa sobre la cual enfatizaremos en el próximo programa, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y siempre estaré con ustedes, siempre hasta el fin del mundo. Usted y yo, nosotros aquí presentes en esta mesa, somos agentes
no solamente morales, sino espirituales, que tenemos una encomienda de poder llevar las buenas nuevas, las buenas noticias a todos aquellos. La Escritura dice que a cada rincón de la tierra. Efectivamente, de manera global, el Evangelio se ha predicado en todos los lugares. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Qué tenemos nosotros que hacer como líderes en nuestra iglesia local? La banca que está ahí solamente es para ir y escuchar, pero los pies que nos ha dado el Señor son para ir y predicar la palabra, para llevar las buenas noticias. Hermosos son los pies que llevan la paz. Gracias, amados hermanos, por mantenernos en este tiempo, poder comunicar esta parte para ustedes que seguramente sea de bendición. Le voy a pedir en estos 10 segundos al pastor Amado que haga una oración. Oremos. Bendito Padre, Jehová de los ejércitos, gracias te damos por todas las bendiciones derramadas sobre tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos permite estar a través de estos medios, llevando también ese mensaje de salvación a aquellos que están viéndonos y escuchándonos, Señor. Señor, bendice a todo tu pueblo, bendice a toda tu iglesia y bendice a todos aquellos que han de llegar a conocerte. En el poder de Cristo Jesús. Amén. Amén.